Las ballenas, los cachalotes y los delfines están considerados como animales de gran inteligencia. Aprenden rápido y tienen un lenguaje de comunicación muy elaborado. Pero lo más llamativo del funcionamiento de su cerebro es que tienen en el oído su principal fuente de información. Los cetáceos emiten continuamente sonidos que rebotan en todo objeto que encuentran en su camino. El ruido de los impactos se procesa en el cerebro y así determinan con precisión el tamaño y la distancia a la que se encuentran los objetos. Con este sonar biológico se orientan, navegan o capturan presas, sobre todo si están nadando en aguas oscuras o turbias. Los humanos, en cambio, percibimos la realidad a través, sobre todo, de la visión. Lo que vemos con los ojos es más convincente que lo que huelen las narices o tocan las manos. Y si hay un conflicto entre la información que envían otros sistemas sensoriales y la visión, el cerebro se fía más de lo que le dicen los ojos. A este hombre, sin embargo, una vista en perfectas condiciones no le garantiza captar sin problemas la realidad más elemental. Es el caso descrito clínicamente de un músico que era incapaz de interpretar los datos que le transmitían sus ojos. Cuando su médico le enseñaba una rosa, él la describía como un objeto de unos 15 centímetros de longitud, una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. Cuando la olía, en cambio, las sensaciones se convertían en un pleno reconocimiento. Oh, es una rosa. Este caso del célebre neurobiólogo Oliver Sacks muestra cómo una lesión en el cerebro impide que la información visual sea procesada correctamente, cosa que sí ocurría cuando los datos provenían de otros sentidos. En realidad, no son los ojos los que ven, sino el cerebro. El órgano de la vista es una mera cámara que recoge información luminosa, una información hecha de masas de colores y contrastes que el cerebro transforma en objetos, personas o sensaciones. Es el cerebro el que interpreta la información dirigiendo la atención a determinados aspectos de la imagen. Una mesa, un cuchillo, un niño. Después relaciona lo que ha visto, lo interpreta, lo compara con la base de datos de su memoria y provoca una reacción. Cuidado, el niño puede coger el cuchillo y hacerse daño. A partir del siglo XIX, la observación y estudio de síndromes o enfermedades extrañas debidas a lesiones cerebrales fueron un gran empuje al desarrollo de las ciencias del cerebro. Eran momentos en que se debatía con vehemencia la ubicación de la mente, y los que defendían que ésta se encontraba en el cerebro tuvieron en los síndromes o dolencias raras una importante baza argumental. Por primera vez, era posible establecer algunas correlaciones entre determinadas partes del cerebro y determinadas funciones mentales. El médico francés Paul Broca fue uno de los pioneros en el descubrimiento de la localización cerebral de algunas funciones. Tras varias autopsias a pacientes que habían sufrido un deterioro en su lenguaje, pudo determinar una relación entre la expresión oral y la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo. La investigación posterior ha confirmado que en esa zona se localiza la capacidad de expresión verbal. Los trabajos de Broca y sus contemporáneos marcaron un camino de investigación en las neurociencias que todavía no se ha abandonado. Consiste en trocear el cerebro en sus partes para delimitar qué funciones mentales están relacionadas con cada sección. Se utilizan fundamentalmente dos técnicas.
La primera es correlacionar, localizar las regiones en el cerebro, según los cambios de conducta. Cuando una parte pequeña del cerebro resulta dañada, no se produce una reducción general de todas las capacidades, sino que hay una pérdida selectiva. Esto permite saber qué parte del cerebro está implicada en esa función. La otra técnica es estudiar las imágenes funcionales del cerebro, es decir, analizar qué partes se activan cuando se realizan determinadas actividades. Creo que más que localización, es más adecuada la palabra especialización. ¿Qué parte del cerebro está especializada en una función particular? A grandes rasgos, la corteza está formada por dos mitades simétricas separadas por un profundo surco longitudinal. Sus funciones son diferentes, pues en el hemisferio izquierdo se genera el pensamiento lógico, verbal y analítico, mientras el hemisferio derecho se ocupa de la parte subjetiva, emocional y creativa. Si el izquierdo es más matemático y racional, el derecho es más poético e imaginativo. Cada uno de los hemisferios está dividido en 4 lóbulos. El frontal, relacionado con el conocimiento y la inteligencia. El parietal con el área sensorial. El occipital con el área visual. Y el temporal, que tiene que ver con el área auditiva. La investigación de las funciones mentales ha dibujado muchos mapas del cerebro. Quizá uno de los más completos es el llamado homúnculo de Penfield, desarrollado hace unos 50 años por el neurocirujano Wilder Penfield. Al realizar operaciones cerebrales con anestesia local, este médico pudo observar que la estimulación de determinadas zonas de la corteza exterior estaba asociada a la sensibilidad externa de las distintas partes del cuerpo. Esta imagen en forma humana reproduce la correlación que estableció entre las distintas partes del cerebro y las del cuerpo de acuerdo con el sentido del tacto. Las manos y los labios destacan por su tamaño. Para el cerebro son los mejores receptores de la información que se obtiene por contacto físico. La localización de funciones tiene, sin embargo, sus límites. Muchas actividades mentales no presentan una ubicación clara y ocurre con frecuencia que la actividad mental se subdivide y se reparte por distintos lugares del cerebro. Es el caso de los cálculos matemáticos o de la acción de reconocer un rostro. Para efectuarlo se activan muchas zonas del cerebro y no solamente una. We learn more and more that the brain executes many functions in parallel. Cada vez tenemos más claro que el cerebro ejecuta muchas funciones en paralelo, funciones relacionadas entre sí, pero que ocurren en lugares diferentes. Estas funciones están ligadas de manera dinámica y no como una sucesión jerárquica. La noción clásica suponía que las señales que llegaban desde los sentidos, la vista, el oído, convergían en un lugar gracias a un proceso piramidal. Ahora parece que no es así, que el cerebro no se organiza de esta manera, sino de una forma mucho más repartida. Las cosas en el cerebro no convergen en un solo lugar, sino que ocurren de forma paralela y en una estructura muy repartida. En la corteza prefrontal derecha, los neurocientíficos han localizado una capacidad única de la consciencia humana. Se trata de la empatía, o la habilidad que ciertos humanos conscientes muestran cuando se ponen en el lugar del otro. No solo se dan cuenta de quiénes son y cómo se sienten, sino que salen por un momento de sí mismos para experimentar lo que siente el otro, sus motivos, sus estados anímicos y sus sentimientos. Desde el desarrollo de estas capacidades de empatía, el hombre ha podido desarrollar mayores grados de conciencia social y colectiva, según iba incorporando en ella valores culturales cada vez más amplios y más profundos. Así,
Solo cuando ha sido capaz de entender que el otro también siente y necesita, se han podido crear acuerdos culturales basados en conceptos tales como el respeto, la libertad o la fraternidad.